Prepárate porque desde hoy hasta el miércoles, jueves de la semana que viene, todos vamos a estar hablando del Fondo Monetario Internacional. Señoras y señores, a esta hora comenzamos a jugar nuestro póker que tiene que ver con esta sigla tan anclada en la historia de nuestro país. Bueno, Sergio Massa viaja la semana que viene. Ayer hablábamos de que podrían ser 7.500 millones de dólares, lo mínimo que recibiría Argentina. Otros dicen que sería todos los aportes de aquí hasta fin de año, 10.000 millones de dólares. Ayer alguien le puso número a eso, 8.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el Fondo Monetario Internacional no le da un centavo de más a Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación. Sin embargo, hay optimismo en el gobierno nacional que con ese dinero ya no van a tener que sufrir tanto como sufrieron la semana anterior a las PASO. Pero hoy fue el día en el cual hicieron pasar adelante a tomarle lección a los alumnos argentinos. Hoy Javier Milei mantuvo una reunión, remota por cierto, con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Atención con otro dato que ya te vamos a contar, porque no fue el único. Pero por lo pronto, Javier Milei mantuvo esta reunión. Por supuesto, le preguntan lo que preguntan todos. Hoy, un republicano en Estados Unidos puso en Twitter un video de Milei diciendo que los zurdos son todos choros. Esa fue la palabra en la textualidad. Y dijo, tenemos que traerlo a este hombre a este país. Mirá vos el impacto de Javier Milei. Por lo demás, bueno, volvió a decir más o menos lo que viene diciendo aquí en Argentina. Ustedes quédense tranquilos. Resulta que ustedes nos piden un ajuste, pero se quedan cortos. Si yo asumo, voy a hacer un ajuste mucho más brutal que el que ustedes están pidiendo. ¿Dónde? ¿Cómo? Le dijeron. Y él sacó esta listita donde básicamente está lo que tiene que ver con lo de Javier Milei. Bueno, un importante ajuste fiscal. Esto tiene que ver básicamente con cerrar todo lo que tiene que ver con lo que viene diciendo, empresas que dependen del Estado, Aerolíneas Argentinas, habló incluso de que Aerolíneas Argentinas la va a cerrar. Si se la quieren quedar los empleados y hacer una cooperativa, que la hagan, dijo. Esto desaparece todo, ni hablar del CONICET, de lo que venimos hablando en los últimos días. Además también la unificación del tipo de cambio con el dólar. Hoy un economista muy importante del mundo dijo, es un error, si lo van a hacer, que sea con el euro, y explicó por qué. Además también, cerrar el déficit financiero, la reducción de gastos, obviamente lo que tiene que ver en nuestro país, el gasto social, ahí en el centro de la mira. Otro dato, abrir la economía. Bueno, ya sabemos lo que pasó en Argentina cuando esto ocurrió. Pero bueno, la receta de Milei, la motosierra de Javier, muy bien Silvia, también decía un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, sino la política a través de una profunda reforma del Estado. Una reforma revolucionaria. Impulso de una modernización de las leyes laborales, sabemos de qué se trata, lo que se llama la industria del juicio laboral, indemnizaciones y demás, y promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central. Él dijo en algún momento, lo voy a prender fuego. Ojalá que no, porque sería un lío bárbaro. Chistes aparte, en nuestro país, ya te hemos contado esta anécdota, Baglini era un diputado nacional del alfonsinismo radical, que tejió un lema y quedó como el teorema de Baglini, según el cual, él se refería a la izquierda, es muy fácil prometer cuando estás lejos del poder. Es decir, el teorema dice, mientras más lejos del poder estés, más posibilidades tenés de prometer cosas que no vas a poder cumplir. Por ejemplo, quizá la promesa de la izquierda antes de las PASO de que todos tuviéramos un salario universal de 500.000 pesos. Bueno, eso era el teorema de Baglini. Resulta que en algún sentido se puede aplicar también por estas horas a Javier Milei, que antes del viernes era un candidato más. Resulta que ahora es el candidato que más chances tiene de ser presidente. Por eso, él sigue señalando que va a prender fuego todo, que va a aplicar la motosierra en todo, pero la gente que está con él resulta que dice, bueno, habrá que tomarse un tiempo también para estos cambios. Y si no, escuchalo a Emilio Ocampo. Emilio Ocampo, acostumbrate a escuchar este nombre porque es la mano derecha de Milei en economía, estuvo en la tele y dijo, sí, vamos a hacer un ajuste fiscal, pero esto demora por lo menos 2 años. Estamos trabajando en una economía que cambie definitivamente como queremos a 20, a 40 años. Es decir, Milei se ve en el espejo del candidato más votado y dice, bueno, tranquilo, los cambios los vamos a hacer, pero no tan rápido. Escuchá lo que decía. Primero, lo que dicen los libros de texto
es que el problema a mediano y largo plazo de la inflación es un problema fiscal. Partamos de la base de eso. Sí. Entonces, uno tiene que hacer una reforma monetaria, pero ninguna hiperinflación en el mundo, nunca, jamás se pudo eliminar sin una reforma monetaria. Tenemos que tener una reforma monetaria, para empezar. Y tenemos que avanzar con el ajuste fiscal. Pero hay una cosa muy clara, que uno puede hacer una reforma monetaria, anunciarla hoy y los efectos se sienten mañana. Pero yo no puedo reducir de un día para el otro el gasto público en 3% del PBI. Me va a tomar un par de años. Yo tengo que negociar presupuestos en el Congreso. Y para negociar esos presupuestos necesito mayorías. Y para tener mayorías necesito votos. Entonces hay una distinta velocidad de las reformas. Eso por un lado. Cambia la velocidad de la reforma. Habló de negociar. Hay que tener poder en el Congreso. No lo vamos a hacer de un año para el otro, dijo, de ninguna manera. Y el Banco Central se queda ahí hasta que veamos otra manera de conducirlo. Va cambiando el esquema. Javier Milei se reunió con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, pero no fue el único. Vamos a la segunda carta que tenemos en la tarde de hoy, que es la de Patricia Bullrich, porque ha dicho quién será su ministro de Economía en caso de que la más votada en las PASO dentro de los Juntos por el Cambio sea presidenta de la Nación. ¿Hubo sorpresa? Poquito, muy poquito. Hace meses ya te habíamos dicho que el elegido era él. ¿De quién se trata? Carlos Melconian. Se subió a la vida pública, política, de la mano de Domingo Felipe Cavallo, cuando Cavallo era funcionario de la época de la dictadura militar. Allí empezó Carlos Melconian a transitar el camino del economista público. Bueno, a partir de allí volvió a llegar de la mano de Domingo Felipe Cavallo al gobierno nacional en la época de Carlos Menem. Recordemos lo que tenía que ver con aquel esquema de Carlos Menem, que durante tanto tiempo le fue tan favorable políticamente a Carlos Menem, que fue la convertibilidad, y después regresó un poquito con la Alianza, pero fundamentalmente siendo el titular del Banco Nación con Mauricio Macri, lugar al que renunció a poco de empezar a chocar con Sturzenegger, que era el que manejaba justamente el Banco Central. Bueno, Carlos Melconian. Hace ya mucho tiempo te dijimos, el elegido es él, y además también te trajimos una charla que había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, donde había estado Cavallo, donde habían estado los más importantes economistas del país. Y ahí, por supuesto, también estuvo Carlos Melconian, que, hay que decirlo también, es el titular de la IERAL. La IERAL es la fundación económica de la Fundación Mediterránea. Córdoba, obviamente, los empresarios más poderosos de la provincia de Córdoba. Bueno, de la gente de Cavallo, evidentemente también. Escuchá lo que decía Melconian en aquel encuentro con economistas que produjo el diario Clarín. El proceso de adecuación que el Mingo señalaba de precios relativos para hacer creíble y sustentable el programa de estabilidad a lanzar no el 10 de diciembre, sino cuando esté maduro el alineamiento de precios relativos, en donde quiero incluir al salario, que es otro precio relativo que da terror mirarlo en términos de cómo se ha derretido. Eso va a depender de cuán colaborativa sea la transición, porque si la transición es cero colaborativa, se dilata el alineamiento de precios relativos. Así que es muy importante terminar con el que si digo lo que voy a hacer no me votan. Nosotros no estamos detrás de los votos, pero si digo lo que voy a hacer no vas a ser ministro. No lo seré, no hay ningún problema. Pero digámosle la verdad a la gente. O sea, Argentina tiene un desalineamiento de precios relativos que en algunos casos lleva 20 años. No para compararnos con el tren de Alemania ni el combustible del Uruguay, pero digamos, comparándonos contra lo que vale el colectivo en Latinoamérica, la luz en Latinoamérica. Carlos Melconian.
lo recordamos, hablaba de los costos, el desfasaje que hay. Claramente esto existe en Argentina, lo barato que es el combustible, no lo es para los laburantes, pero lo es en general, las tarifas internacionales y otras cosas son carísimas. Bueno, él dijo, vamos a meter todos los costos, vamos a debatirlos, pero además metamos el salario, porque está gravemente deteriorado. Eso es lo que decía Melconian y lo que seguramente seguirá diciendo. Lo único que cambió de aquel tiempo a esta parte es que ahora sí es candidato a ministro de Economía de la Nación. Es viernes, el rey de los días. Por eso nos gusta cerrar con algo de entretenimiento esta sección. Y hemos hablado tanto de este tema, se está hablando lamentablemente porque cada vez que traemos esta escena que es memorable, que emociona, te recomendamos ver la película, de eso se trata, que se llama Made in Lanús. Es una obra del año 1986 de teatro, fue llevada al cine, encima con unos actores increíbles, con Luis Brandoni, con Patricio Contreras. Y bueno, básicamente es una pareja que vive en los Estados Unidos. La mujer de esa pareja es hermana de un mecánico argentino que vive con su esposa acá y que la están pasando mal, que están sufriendo por la economía, por los mal que les va. ¿Te suena? Por los precios que tiene todo, que es carísimo, por las crisis que son recurrentes. Entonces él, que es Patricio Contreras, se quiere ir del país porque su hermana le dice, venite a vivir a los Estados Unidos, allá vas a estar mejor. Y se empieza a pelear con su esposa. Una escena que tiene 10 minutos, nosotros la recortamos, pero nos parece que vale la pena y de paso te invitamos a verla. Mirá, de esto se trata. Ay, madre, perdóname, mira. Mira, yo sé que ustedes se tuvieron que ir y yo lloré mucho por eso, pero no sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo, Yankee... Y el veneno me atraganta, mira, acá lo tengo. Mirá vos, lo tenés aquí. Y vos sabés cómo sufren los yanquis por eso. ¡Puf! Todos los días se reúnen 2 horas a llorar porque la Yoli de Lanús lo tiene acá. Oh, sí, yo ya sé. Que ellos que ni borrachos se imaginan a Lanús ni a mí. Si para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Yoli de Lanús no le voy a dar el gusto de pedirle la escupida para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. No me olvidé. Me acuerdo muy bien. Los enterré sin que se les hiciera una. Pero ni una. Porque creyeron en el 45, fueron a la plaza y pusieron el pecho y casi lo fusilan en el 55 y no se les hizo una. Siempre fueron a poner que me venís a hablar vos de los viejos. No, vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de Lanús, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron, ¿eh? Y dale, y meta sociedad de fomento. Lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el agua, las cloacas y un día llegó la luz. Ay, la luz. Pero ¿se acuerdan? Si bailaron en la calle todo con bombita de colores y eran tan felices. Y siempre eran viejos para disfrutarlo, pero igual bailaban, porque era para nosotros. Y vos, negro, querés vender tu taller. Tu taller, negro, tu taller. Acordaste cuando se incendió, ¿eh? Todo Lanús corrió. Se incendia el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro, porque acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? Leonor Manso, es emocionante la escena, es bárbara la película, los actores, nada, increíbles, hay que volver a verla. La verdad que uno se emociona cada vez que la ve.
porque todo lo malo vuelve acá en Argentina. Las crisis cíclicas y cuánto duelen y cuánto molestan y cuán doloroso debe ser para aquellos que los pibes se van del país. Pero por el otro lado hay algunas cosas que todavía podría decir la Yoli de Lanús. La posibilidad de que tu hijo tenga la vida que vos no pudiste tener, que se reciba, que estudie, aunque vos seas un laburante. Bueno, está buena la peli, traten de verla. Señor director, usted decide cómo, cuándo y de qué manera nos vamos ahora.